de tendencia central. Y le pueden cambiar, por favor. Bueno, las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos los cuales nos informan sobre el centro de la distribución de la muestra o una población estadística. Aunque la distribución de frecuencias tiene varias aplicaciones, en muchos casos se necesita la habilidad para resumir los datos por medio de solo unas cuantas medidas descriptivas. Y bueno, las medidas descriptivas pueden calcularse a partir de los datos de una muestra o de una población. Y para diferenciarlas se tienen las siguientes definiciones. Una medida descriptiva calculada a partir de los datos de una muestra se le conoce como estadística. Y una medida descriptiva calculada a partir de los datos, pero de una población, se le va a conocer como parámetro. Hay varios tipos de medidas que pueden calcularse a partir de un conjunto de datos. Sin embargo, nos centraremos en las medidas de tendencia central. Y bueno, en cada una de las medidas de tendencia central, de las cuales se van a estudiar solo 3, se tiene un solo valor que se va a considerar como típico del conjunto de datos como un todo. Y las 3 medidas de tendencia central que más se utilizan son la media, la mediana y la moda. Aquí te quiero hacer una observación. Es correcto, cuando hacemos una medición para una población, se le conoce el término como parámetro, pero cuando lo hacemos para una muestra, ¿sí? Se conoce como estadístico. Estadístico. La estadística, acuérdense que es la rama de la matemática que nos da pie a nuestra materia. Entonces, la media calculada en una muestra es un estadístico. La media calculada en una población completa se llama parámetro. Ok. Y es exactamente lo mismo. ¿Vale? Muy bien. Sí. Y a la siguiente. Bueno, primero vamos a empezar con lo que es la media aritmética. Esta pues es la medida de tendencia central más conocida, también es conocida como promedio. Se va a obtener sumando pues todos los valores en una población o muestra y después de eso se tiene que dividir el valor obtenido entre el número de valores que fueron sumados. Por ejemplo, aquí se observa que la edad media de los 100 pacientes de la tabla pues se va a obtener o es igual a la suma de todas las edades, lo que da como resultado 3.920, lo cual se va a dividir entre 100, ya que esa fue la cantidad de pacientes, dando como resultado que la edad media es igual a 39.20. ¿Le puedes dar, por favor? Y aquí, por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos que se va a representar con una X a la variable aleatoria y pues para distinguir pues el uno del otro se le tiene que agregar un subíndice para representar al primer valor, segundo valor y así tiene que ir sucesivamente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Cuando nos encontremos... deja esta. No, la que sigue. Precisamente lo que les iba a explicar. Si se fijan aquí, la fórmula dice la sumatoria de I, o sea, de N, cuando I es igual a 1. O sea, y luego viene XI. Cuando nos acabas de decir que es X1, X2, o sea, X1 más X2 más X3, etcétera, etcétera, hasta N, se representa así, XI, donde I toma el valor de 1 hasta N completa. ¿Sí? Para que ya ese término lo reconozcan desde ahorita y que podamos manejar así una fórmula sencilla. En vez de poner todos la sumatoria de cada uno de los valores en una fórmula, pues lo ponemos así como la sumatoria de XI. ¿Sí? Bien. Bueno, después continuando tenemos que se va a utilizar la letra griega que tiene como, no, la otra diapositiva, esa. La letra griega que parece como una U, esta pues va a representar la media de la población. Y pues se puede escribir ya. ¿Qué letra es? No recuerdo cómo se llama.
Es mu. mu, Ujú. mu. Y es la M mayúscula en el alfabeto griego. Bueno, hay mayúscula y minúscula. ¿Sí? Pero la mu es así como una U con una colita más larga antes. También se conoce como micro. Cuando usamos una medida micro, ponemos la mu. Ah, sí. O sea, micro y luego una G, que es el microgramo. ¿Sí? Entonces es la letra M griega o conocida como mu. Bien. Bueno, después tenemos que el símbolo que aquí está representado va a indicar que deben sumarse todos los valores de la variable, pero desde el principio hasta el último. Y pues este símbolo también se le llama signo de sumatoria y pues cuando se utiliza este símbolo por el contexto, pues ya va a resultar obvio pues cuáles valores deben sumarse y pues se van a omitir los símbolos de arriba y abajo de este símbolo que parece como una E mayúscula. Sí, este no tiene similitud con las letras griegas, es simplemente el símbolo Un sumatorio. símbolo. Y bueno, cuando se calcula la media para una muestra de valores, pues se va a seguir el procedimiento como se acaba de describir, con algunas modificaciones en la notación. Y se va a utilizar otro símbolo que es una X con una línea arriba de esta, para designar la media de la muestra, y se va a utilizar el símbolo de una N para indicar el número de valores de la muestra, por lo que la media de la muestra se va a expresar entonces como la fórmula que está ahí en su pantalla, en la esquina inferior derecha. ¿Le Estoy das a la viendo, que sigue, por favor? oye, estoy viendo aquí que tienes una fórmula arriba y una abajo diferente. En una tienes la mu y tienes la N mayúscula, y en la de abajo tienes X barra y con N minúscula. ¿A qué se debe eso? Pues que la fórmula de abajo ya es como se va a expresar la media, ya ¿Y en sí la fórmula que se va a utilizar. la de arriba? La de arriba es como una fórmula general para la media de una población. Si yo hago esto, ¿ustedes lo ven? ¿Lo que hice? Sí, Sí, doctor. ¿Qué hice? Un ¿Circulé? círculo. Ok, circuló la primera fórmula. muy bien. Entonces está bien. No, no es así que es una fórmula general. Precisamente tiene que ver con lo que dijimos en las láminas anteriores. ¿Sí? La media, ya ves que nosotros lo tenemos que calcular en una población o en una muestra. ¿Sí? O en toda la población. En toda la población, que sería nuestro parámetro, tendríamos que utilizar la mu. Y en nuestra muestra, que es la mismo cálculo de la media, sería X barra. ¿Sí? Por eso es que aquí tienes tu X barra y aquí tienes tu mu. Usamos mu para población y usamos X barra para muestra. ¿Sí? Y les dije yo que el resto pues era igual. Claro, tiene que cambiar porque N es el tamaño de la muestra población, de la población, y N minúscula es el tamaño de la muestra. ¿Sale? Entonces, si yo tengo toda una población completa, este es N. Y si yo voy a muestrear una parte, esta es N. Si muestreo esta parte, esta también es otra N. Si muestreo aquí, esta es otra N. Y si voy a comparar, entonces este sería N1, N2 y N3. ¿Bien? ¿Sale? Sí, doctor. No se les olvida. ¿Seguras? Sí. Porque esto de aquí en adelante es bien importante. Para no estar
Eso son cosas de las que tienen que ir aprendiendo. ¿Sí? N mayúscula, tamaño poblacional. N minúscula, tamaño muestral. Mu es el símbolo de la media poblacional. X barra, símbolo de la muestra muestreal, o sea, de la media muestral. ¿Vale? Sí, Siga, sí, siga. doctor. ¿Le puedes dar a la que sigue, porfa? Bueno, en el libro venía esta tabla poniéndonos un ejemplo de una muestra que pues consta de las siguientes 5 observaciones, o sea, n es igual a 5, y se van a sustituir pues todos los datos de la muestra en la ecuación, por lo que se va a tener que sumar todos los valores, por ejemplo, el 10 más 54 más 21 más 33 más 53, y esa sumatoria se va a dividir entre pues las cinco variables, por lo que va a dar un resultado de la sumatoria de 171 sobre 5, por lo que la media aritmética va a ser 34.2 como resultado. ¿Sí? También, bueno, la media aritmética posee, bueno, en el libro decía que ciertas propiedades, que algunas son deseables y otras no tanto. Bueno, estas propiedades son las siguientes. La primera que mencionaba era la unicidad, es decir, que la media aritmética pues tiene un determinado conjunto de datos y pues solamente va a existir una y solo una media aritmética, es decir, es única, es único el resultado. Después tenemos que también otra propiedad que posee la media aritmética es que tiene una simplicidad, es decir, la media aritmética pues es fácil de comprender y también es muy fácil de calcular. Otro dato que mencionaba el libro era que como todos y cada uno de los valores de un conjunto de datos pues van a intervenir en el cálculo de la media, pues esta puede ser afectada por cada valor, por lo que los valores extremos también van a influir en la media y en algunos casos pues pueden alterarla, que va a resultar como inconveniente, como una medida de tendencia central. Daba un ejemplo de que se te da unas cifras de, por ejemplo, 15, 15, 15.50, 15.50 y luego te da una cifra de 80, o sea, es un valor extremo, por lo que este último valor va a afectar toda la media aritmética. Entonces, eso es lo que estaba hablando en el último punto, que los valores extremos pues van a influir en la media y pueden alterarlo, que va a resultar en ciertas ocasiones pues inconveniente, como una medida de tendencia central. Sí. ¿Le das a la que sigue, Por por favor? ejemplo, mira, por ejemplo, aquí podemos decir, si tú tienes un 9 de calificación en una materia, otro 9 y otro 9, tu promedio será 9. ¿Sí? Porque sería Sí, 27 entre 3, te daría 9. Pero si tú tienes 10, 10 y 7, tu sumatoria también es 27 entre 3 y tu mismo promedio sigue siendo 9. ¿Sí? Entonces, ten la sí, seguridad que si tú le llegas con tu papá con tus calificaciones, pues va a ser mucho mejor que presentes y no este valor extremo, ¿sí? Que pues ahorita es bajo, pues entonces estaría jalando tu promedio hacia el 9, que si lo vemos como absoluto, pues no tenía ningún problema. Cualquier papá estaría contento con ese 9. Pero si está viendo que tú tienes 10 y que tienes 10, no le va a gustar este 7. ¿Sí? Entonces te va a pedir que subas este 7 a tratar de que esté al 9. O al 10, ¿verdad? Porque si tienes 9, pues ya tendrías casi el 10. ¿Sí? Y pues los 3 9 pues es más satisfactorio. Pasa en muchas cosas, ¿no? Que hay gente que utiliza el promedio como una medida de salvación cuando tiene cosas negativas como porque igual
Si nos vamos a calificación, tú tienes 2 dieces, tú tienes otro 10 y luego tienes un 5. Estamos hablando de 25 entre 3 es 8 punto y fracción, ¿sí? Entonces puedes decir, ah, pues es que tengo arriba de 8. Pues sí, pero estás reprobada en una. ¿Sí? Este punto extremo te perjudica. A eso se refiere esta propiedad de la que acabas de mencionar. Esta puede alterar tu resultado. Si habláramos de niveles de glucosa, cada vez te lo mides, tienes 120, 120, 120, y luego de repente una te aparece 200, pues entonces te sube mucho el promedio. Entonces el promedio ahí no nos serviría para ver tu estado de salud. Como el promedio aquí, en este segundo, no nos serviría para ver tu aprovechamiento, tomando en cuenta que hiciéramos el aprovechamiento igual a calificación. Diríamos que el aprovechamiento de la izquierda es mejor que el aprovechamiento de la derecha. ¿Sí? Sí, Entonces, doctor. para eso nos sirve, ya nos damos cuenta que no nos sirve la media. Necesitaríamos otros valores, otras medidas para poder sacar esa conclusión. Ya la mencionaste ahorita, que son las medidas de dispersión, que nos ayudarían un poquito más, pero sería en el otro tema donde ponemos el ejemplo. Sí, continúa. Sí. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, estaba la fórmula que les expliqué. Sí, la sumatoria de todos los valores entre Se n. calcula la media aritmética. Y esta es muy simple, muy sencilla. Entender la fórmula, la dificultad es cuando entender el concepto, ¿verdad? Cuándo es útil la media y cuándo no es útil. Sí, a veces Sí. te digo, el promedio nos sirve pues a veces para engañar, ¿sí? Y no es tan útil. Por ejemplo, les voy a contar un caso real. Ahora que estamos con el COVID, Torreón reportaba 140 pruebas y tenía un 25% positivos. Nosotros reportábamos 60 pruebas diarias y teníamos un 50% positivos. Entonces ellos presumían que este 25% era mucho mejor que el de nosotros y ellos se sentían felices. Pero si sacas cuenta, nosotros tenemos 30 pruebas positivas, ¿sí? Y ellos tienen 35 pruebas positivas, ¿verdad? Entonces ellos tienen más enfermos que nosotros. Y ahí el número absoluto tiene más valor que el promedio. Eso es lo que hay que aprender a hacer con las estadísticas. Escoger el estadístico que te es más útil para sacar la realidad del hecho objetivo que está sucediendo ahí en la vida real. ¿Cuál es lo más aproximado a la verdad? Y poder tener valores adecuados. ¿Sí? Entonces, pues resulta que cuando les digo esta conversión, pues se quedan aquí. Están haciendo las cuentas muy alegres. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo el promedio me sirve para ocultar, como ellos lo utilizaban, y pues a mí me sirvió pues para decirles que no están en lo correcto. Ok, sí. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la mediana, que pues viene a ser un conjunto finito de valores que va a ser aquel que va a dividir al mismo conjunto pues en dos partes iguales, o sea, deja la misma cantidad de valores de un lado y del otro. Y estos se acomodan en orden de magnitud. Cabe destacar que pues si el número total de valores es impar, pues la mediana va a ser el valor de en medio. Pero si es un número par, pues vamos a tener que sacar el promedio de ambos valores. ¿Le hace la que sigue, por favor? Y aquí, utilizando el mismo ejemplo, pues ya ordenados los valores según su magnitud, tenemos que los que quedan en medio pues va a ser el 36 y el 37, entonces sacamos la media de ambos y nos da 36.5. Entonces podríamos decir que también aquí hay una fórmula, ¿verdad? Donde podríamos decir que la mediana es igual a la sumatoria, perdón, a ese L
O sea, límite inferior menos límite superior entre 2, ¿no? Sí. Y bueno, Perdón, no los límites, ese es el rango, perdón. Es el valor 1 con el valor 2 entre 2, ¿verdad? Porque se suman. sí. Se suman los dos del medio, porque es par y se saca un promedio. Se divide entre 2. Ok. Bueno, entonces, entre sus propiedades, al igual que la media, pues tenemos la unicidad, o sea que pues solo es un solo valor, y simplicidad pues igual, que es fácil de calcular. Esta diferencia de la media pues no es afectada tanto por valores extremos, sí, o sea, no se modifica tanto a diferencia de la media. Sí. Esta es una buena alternativa para medir lo que la media se pierde con la dispersión. Cuando hay valores muy extremosos, pues es más útil la mediana para dar un valor real. Se supone que la mediana en una curva de distribución, todas las curvas de distribución deberían tener esta forma normal. De hecho, esta se le conoce como distribución normal. Entonces, esta rayita en medio debiera ser siempre, cuando la distribución es normal, un representante de la media. Debe ser un representante de la mediana y debe ser un representante también de lo que llamamos cuartil, del segundo cuartil. Estos deben coincidir en una distribución normal. ¿Sí? Si yo tengo una distribución que no es normal en relación a la media, podría ser así. ¿Sí? La media estar por fuera del pico más alto o ser al revés. ¿Sí? Cuando lo ideal, esto no tiene una distribución normal. La distribución normal tiene que ser simétrica. ¿Sí? Otro que coincide aquí pues es la moda. Debiera coincidir en la distribución normal. Eso lo vemos adelante. Pero decir, eso es más útil para dar otra medida de centralidad. Por eso se llaman medidas de tendencia central. ¿Sigue? Bueno, pues ya por último hablaremos de la moda, pues el cual de un conjunto de valores, que es el que estamos hablando, es aquel valor que ocurre con más frecuencia. Básicamente, cuando los ordenemos, como ya hemos visto anteriormente, veremos claramente cuál es el valor que más se repite y esta será nuestra moda. Obviamente, generalmente hay moda en cualquiera de estos valores. Sin embargo, hay casos en los que no hay moda y hay doble moda, o sea, se puede decir que hay dos modas. Todo depende, pues, del caso en el que hablemos. Por ejemplo, aquí en la primera imagen, por ejemplo, aquí vemos que la moda es de 5, porque son 3 bolitas las que se representan cuando en todas nada más hay una o dos. Y aquí no hay moda porque en todas encontramos solamente una bolita. Pero podríamos tener dos modas, por ejemplo, en este ejemplo, si tuviéramos otra imagen como esta, ahí habría dos modas que serían de estos dos dibujos. Sí. Pues de hecho, se usa el término así, unimodal, cuando tiene una sola, bimodal o de plano polimodal. Les decía ahorita que en la distribución normal, pues la moda siempre es una y coincide con el punto más alto. Y se supone que el punto más alto pues también es la media. Y el punto que divide en dos partes iguales una población pues es la mediana. Ahí, si se fijan, ya vamos
juntando y comparando conceptos, ¿sí? Entonces, aquellos donde tenga una media, donde esta coincida con mi mediana y coincida con mi moda, que sea unimodal, pues entonces ya estaremos hablando de una distribución normal como esta. Esta que está aquí, ¿cómo la veríamos si la quisiéramos graficar? La de arriba. Esta sería mi media, ¿sí? Y la moda esta quedaría del lado derecho. Y luego aquí haría una meseta y lo haría esto. Estas dos pues corresponderían a este punto y este correspondería a este, que es el más alto, ¿sí? Y luego haría meseta y bajaría. Y la media, que sería el promedio, pues estaría aquí, ¿sí? La mediana aquí del 0 al 14, pues la mediana van a ser más o menos por aquí, ¿sí? Entonces tampoco coincidiría la mediana con la media. Esto de graficar siempre va a ser un problema porque lo tenemos que representar en nuestra mente para podernos dar una idea de si nos enfrentamos a una distribución normal o no. ¿Por qué tiene importancia esto? ¿Se acuerdan que ayer en la otra clase hablábamos de medidas paramétricas y no paramétricas? Pues las paramétricas se refieren no al número, sino llamamos una medida paramétrica a todas aquellas que se realizan en muestras que tienen una distribución normal o que asumimos cuando menos empíricamente que tiene una distribución normal. Si nosotros sabemos que no hay una distribución normal, entonces tenemos que usar unas pruebas no paramétricas, ¿sí? Entonces por eso es importante que aprendamos a hacer estas graficaciones, ¿sí? Y claramente pues esta que está aquí pues no nos dice nada. Y esta pues nos da una curva plana, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Totalmente plana. Esta es así, y lo baja, y lo hace esto, y lo hace esto. ¿Sí? No es normal, porque lo normal ya sabemos que es como una campana. Por eso se le llama campana de Gauss. ¿Sí? Que lo vamos a ver más en detalle después. Ok, ¿qué más? Bueno, la moda puede utilizarse para describir datos cualitativos. Por ejemplo, tenemos esta misma tabla que hemos estado utilizando desde el principio. Aquí se observan los valores y se encuentra que el 7 se repite 5 veces, por lo que viene representando la moda de estos datos. Sí. Y ya, sería todo de nuestra parte. Ahora, cuando en el ámbito del vestido llaman la moda, claramente se refiere a que aquellos quisieran, ¿no? Que la ropa, el vestido, el traje que están promocionando, pues lo use todo mundo, o cuando menos la mayoría, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues, ese es el concepto. El último grito de la moda, en esencia, debería significar que es el vestido que la mayoría de la gente utiliza, o cuando menos una mayoría de la gente lo utiliza. Ya en la realidad, pues ese tipo de vestimentas, pues no lo son tanto, ¿verdad? Son muy pocas los que lo utilizan en comparación con los que no lo utilizan. Por lo tanto, la moda sería otra, ¿verdad? Sin embargo, pues se queda ahí como un concepto que se utiliza para el vestido en el deseo de que ese sea la vestimenta que se utilice con más frecuencia. No siempre. Pero estadísticamente es lo correcto, esa es la definición correcta. Es el valor que más se repite en una serie de datos. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué estaríamos hablando? Primero, que si tenemos una serie de datos como esta, lo primero que tenemos que hacer es ordenarla, ¿verdad? Primero, ordenar. Puede ser del menor al mayor, es lo ideal, aunque también los puedes ordenar del mayor al menor. ¿Sí? Te faltó uno de tendencia central que a veces no se conoce como una prueba, pero es algo que nos ayuda también, que es el rango.
Y ese sí, el rango lo tomamos como el límite inferior menos el límite superior, y ese es el rango. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el más alto? ¿Cuál es la edad más alta? 1 año. Y la más grande, que es 99. ¿O hay valores más grandes que el 99? Sí, hay un 100. El 100. Sí, sí, hay un 100. Y el más chico es el 1, ¿verdad? Entonces el 100 menos 1 te da 99. El rango es 99. Si se fijan, hay una amplitud muy grande desde el 1 al 99. Aunque tu serie de datos va del 0 al 100. Tienes casi todo el rango de la población. Ahora, si tu... Doctor, entonces, perdón, Sí, la fórmula sería límite superior menos el límite inferior. así es. El valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Sería lo correcto. ¿Sí? El valor mayor menos el valor menor es igual al rango. ¿Sí? Si tu valor menor es de 30 y el mayor es de 45, entonces tu rango es de 15. ¿Sí? También es una medida que se puede considerar como tendencia central. Perdón, de dispersión. Ya me metí al otro tema. Nos habla qué tan dispersas están los datos entre un valor y otro. Aquí el rango es de 15. En el otro ejemplo que vimos es de 99. Tiene una mayor dispersión que este. ¿Sí? Por eso no viene aquí en la presentación. Es de dispersión. En el siguiente, pues veríamos lo que es la desviación estándar y lo que es la varianza. En el libro viene variancia, pero sí es igual, es correcto los dos. Y el rango. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Bien? Sí, está bien, doctor. Doctor, Cada equipo va a hacer una presentación. Me va a entregar un ejercicio. ¿Sí? Bueno, por lo pronto hagan una serie de datos ficticios. Tan ficticios como se les ocurra. Piensen en la edad de un grupo. Incluyan 50 datos. ¿Sí? Y mencionen las edades al azar. El número que se les ocurra. 15, 20, 10, 5. Tan dispersos o juntos como se les ocurra. Del 1 al 50, ¿sí? Y sobre ese van a hacer el ejercicio de calcular la media, la mediana y la moda. ¿Sale? sí, doctor. O sea, lo haríamos en Word y se lo mandaríamos Sí, por equipo. ¿para cuándo, doctor? Esto puede ser para la siguiente clase, es como ejercicio de esto. Hagan de cuenta que las 2 clases que siguen de práctica, pues es lo que van a hacer. ¿Sí? Me lo entregan a la siguiente clase teórica. ¿Solo un integrante del equipo lo manda o tienen que ser todos los integrantes? Mira, yo creo que podrían hacer, y eso quiero que sean muy honestos porque el examen sí va a ser individual. Quiero que sean muy honestos. Pueden hacer que cada uno, bueno, vamos a hacerlo más simple. Que cada integrante del equipo haga su ejercicio con 30 datos. ¿Sí? Y luego el jefe del equipo, el capitán del equipo, quien designe usted, que junten las 5 hojas de Word en un solo documento. Y luego me mandan uno por equipo donde vengan
Así en la hoja de Word arriba ponen el nombre, ponen su nombre del integrante y luego el ejercicio. Y luego en la siguiente hoja el nombre del integrante y su ejercicio. ¿Sí? Que obviamente estos datos van a ser diferentes a los de este, pero todos van a ir en un mismo documento de Word. ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Igual identifíquenlo con el nombre de práctica de tendencia central, equipo